Vamos ahora a entrar a la siguiente dinámica, que es el 3.2 de nuestro tema de termología y termodinámica, que se llama calor. Ya en el anterior video dimos algunos elementos de calor. Vamos ahora a profundizarlos un poco más. Como les comentaba en algunos videos anteriores, es también llamada energía interna. Esta energía es en tránsito y fluye de manera natural en una sola dirección, siempre del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos hablando de que si tocamos un cuerpo o un elemento, lo sentiremos más frío o menos frío. Diremos, estás muy fría como una persona, o esta mesa está muy fría. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura que le estamos traspasando es mayor a la que tiene el elemento. ¿Cómo podemos nosotros producir calor? El calor se produce a través de la energía mecánica. Es una de las formas para generar el calor. La otra es a través de la combustión. En la mecánica, por ejemplo, la ocupamos. Si ustedes ahorita en este momento se frotan las manos, ustedes podrán ver que se genera calor en sus manos. A veces lo ocupamos ahorita en la época de invierno para precisamente calentarnos un poco. La combustión, en cambio, es una reacción química. Recordemos de química que la combustión es el quemar o es ocupar las partículas de oxígeno que hay en el ambiente, como con una reacción química que genera calor. Otra también, y esa la conocemos muy bien, es la energía eléctrica. Toda la energía eléctrica se transforma en calor, y habrá algunos elementos, por ejemplo, que utilicen ahora ya muy poquito, que serían, por ejemplo, los LEDs, pero siguen transmitiendo calor. El ejemplo más clásico para ver la energía eléctrica que se transforma en energía de calor es una plancha. Nosotros la conectamos, mientras no esté conectada, pues no tiene ningún incremento calórico. Pero si nosotros la encendemos, la energía eléctrica a través de las resistencias produce calor. Y por último, la que pues se ocupa y que apenas está en etapas que todavía no están al 100% descubiertas, sería la de la fusión nuclear. Esta es una reacción de los átomos para formar un plasma, liberando energía. Esto se ve, por ejemplo, en el choque de las estrellas. Ahora sí podríamos ver algo muy interesante. Como les comentaba en el anterior video, calor y temperatura se ocupan incluso como sinónimos, pero no son lo mismo. Mientras que en la temperatura existen las siguientes características, en el calor parecerían, pero son diferenciadas de la siguiente manera. La temperatura es una medida de la energía cinética. ¿Qué significa eso? Que las moléculas de una sustancia se están meneando. Mientras en el calor la energía es en tránsito. Es decir, es una afluencia, fluye de un cuerpo más caliente a uno más frío. La temperatura, por su parte, es una propiedad intensiva, que quiere decir que no depende de la masa de la sustancia. Ustedes, si están más gorditos o más flaquitos, no van a tener diferente temperatura en todo el cuerpo. La de ustedes es una sola temperatura que recorre todo su cuerpo, no hay más en una que en otra. Mientras que en el calor es una propiedad extensiva, pues sí depende de la masa de la sustancia. Quiere decir que para calentar 1 litro de agua se necesita un cierto tipo de calor, y para calentar 10 litros de agua se necesita, por supuesto, más calor. También otra característica es que la temperatura se mide con un instrumento que se llama termómetro. El termómetro ya lo vimos en videos anteriores, y es una que mide la dilatación por medio de dilatación de uno de los elementos, comúnmente el mercurio, y da una escala. Bueno, pues en el calor la temperatura se mide con un calorímetro y sirve para determinar el calor específico de un cuerpo. Es decir, la cantidad de calor que se libera o que se absorbe. La temperatura se expresa en grados centígrados, en grados Fahrenheit o en kelvins. Mientras tanto, en el calor las unidades, o la principal es la de los joules, pero una que conocemos todos y básicamente es la caloría. Vamos a hablar precisamente de la caloría.
¿Qué significa? Es la cantidad de calor aplicado a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos una energía calorífica la suficiente como para elevar la temperatura del objeto. Nosotros lo ocupamos mucho o se ocupa mucho en los aspectos nutricionales. Basta saber que en cualquier objeto de comida que ustedes tengan en casa va a tener una información nutrimental, y en esa información nutrimental se va a agregar la cantidad calórica. La caloría es muy pequeña, 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Es una cantidad muy mínima, por eso es que se ocupa, y también está la traducción en la mayoría de los empaques de comida, la kilocaloría. ¿Qué significa eso? Recordemos el prefijo kilo, que significa 1000. Una kilocaloría es 1000 calorías. Como decíamos hace un rato, calor específico. ¿Qué significa el calor específico? Es cómo se mide o cómo nosotros vamos a tratar el calor. Es la cantidad de calor que se agrega o se quita a 1 kilogramo de sustancia para variar la temperatura 1 Kelvin. Sus unidades son el joule sobre kilogramo por kelvins. Es una propiedad intensiva, es decir, es representativa para cada sustancia. Como lo vimos, aquí hay un ejemplo. El agua tiene 4200 de calor específico, es decir, 4200 joules sobre kilogramo Kelvin. Mientras una pequeña, por ejemplo, que tiene menos, sería el plomo. El plomo tiene 130 comparado con el agua. De ahí se desprende lo que llamamos el calor sensible. Es la energía térmica que absorbe una sustancia sin que experimente cambio en el estado de agregación, es decir, un cambio de fase. Significa que es una medida antes de que pase a la siguiente, por ejemplo, en el agua, antes de que pase a la fusión o antes de que pase a la ebullición. El calor sensible mide la energía. Aquí tienen ustedes la ecuación del calor sensible, que es, y la podemos dilucidar, es la masa, porque recordemos que es una propiedad extensiva, por el calor específico, multiplicado por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es la temperatura final con la que termina el objeto menos la temperatura inicial. Bueno, pues con estos elementos vamos a trabajar el ejemplo 3.5. Este lo pueden encontrar en la página 223 de su libro de texto. Dice, ¿qué cantidad de calor? Vean, eso es lo que está pidiendo, cantidad de calor. Es necesario para elevar la temperatura de 20 a 60 grados centígrados 1.5 kilogramos de agua. ¿Qué tanto calor necesito? Recordemos las unidades, para que la temperatura pase de 20 a 60 grados centígrados. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Los datos serían la masa. Tenemos 1.5 kilogramos de agua, que es lo que vamos a elevar para que pase de 20 a 60. La temperatura inicial la encontramos en 20 grados centígrados. La temperatura final a la que queremos llegar es a 60 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cuál es el calor sensible? Esa es la ecuación la que vimos hace un ratito de nuestro formulario. Veamos ahora la sustitución. Vamos a ver algunas consideraciones antes. Recordemos que los grados centígrados y los grados kelvins comparten información. Ambos ocupan la escala de 100, aunque no inician en los mismos. Quiere decir que el incremento va a ser simétrico. Sube 1 Kelvin, sube 1 de centígrados. Veamos ahora la diferencia. Por eso 40 grados centígrados se pone como 40 grados kelvins. Y la sustitución. La masa es 1.5 por los 4200 que ya tenemos como dato del agua por los 40 kelvins.
haciendo la sustitución y borrando o quitando lo que son los elementos, todo número dividido entre sí mismo da 1, se quedan nada más los joules. Y por eso da el resultado 2.52 por 10 a la 5 joules. Háganlo en su calculadora para corroborar, por favor, pero corroboramos con el libro que la cantidad es correcta. Continuamos ahora con el ejemplo 3.6. Este lo pueden encontrar en la página 223 de su libro de texto. Dice, tenemos una barra de cobre, esta tiene 300 gramos y presenta una temperatura inicial de 25 grados centígrados. Le vamos a esta a suministrar una cantidad de calor de 2929.5 joules. ¿Qué temperatura con esa cantidad de calor alcanzará? Nuestros datos son la masa, 300 gramos, convertidos a kilogramos, ahorita vamos a ver las conversiones, la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados. Recordemos que la necesitamos en kelvins. ¿Por qué? Porque la fórmula la da en kelvins. Nos está dando el calor sensible, 2929.5 joules, y nos está pidiendo la temperatura final. La fórmula, como la vimos, de calor sensible, y nosotros ahora vamos a despejar la temperatura final. Una vez que hemos hecho el despeje, nosotros tenemos ahora que la temperatura final es el calor sensible dividido entre la masa por el calor específico más la temperatura inicial. Aquí están las conversiones iniciales que vimos. Primeramente necesitamos que la temperatura inicial se tenga que convertir en kelvins. Recordemos nosotros que tenemos aquí la temperatura inicial de 25 grados centígrados. Una vez convertida nos da 298 kelvins. ¿Con qué? Con la ecuación de que entran los grados centígrados y se suman con 273. Esa es la fórmula y es muy sencilla para convertir los grados centígrados en kelvins. Entonces ya tenemos la temperatura inicial. Con esa también el calor específico del cobre, nosotros lo tomamos de tablas. Es decir, tenemos este elemento, calor específico de cobre. Tenemos ahora también la masa también la tenemos que transformar. 300 gramos da 0.3 kilogramos. Tenemos que hacer todas estas conversiones para no confundir en la fórmula. La fórmula todos deben de tener o ser de la misma especie de lo que dice la ecuación. La masa es en kilogramos. El calor específico es en joules sobre kilogramos por kelvins. Calor sensible nosotros lo estamos poniendo en joules y la temperatura tiene que ser en kelvin. Por eso todos deben de coincidir y tenemos que hacer estas conversiones y operaciones auxiliares para que todo sea de la misma categoría que pide el problema. Una vez hechos todos estos elementos, lo que necesitamos es la sustitución. Como lo vimos hace un ratito, este es el calor sensible en joules. Esta es la masa en kilogramos. Este es el calor específico del cobre, que da en joules por kilogramo por kelvins. Calor específico del cobre. Y esta es la temperatura final. Si hacemos todas estas conversiones nos da 323 grados kelvins, que una vez convertidos en kelvins tendremos que desconvertirlos para ponerlos a como estaban en centígrados, ocupando las fórmulas de conversión. Significa con la fórmula que entran los kelvins y los restamos de 273 y nos dan los centígrados. Por lo tanto, el resultado es 50 grados centígrados. Vamos ahora a trabajar un poquito sobre las unidades. En el numerador nosotros tenemos joule, es y en el denominador nosotros tendremos kilogramo, joule sobre kilogramo kelvin. Si se fijan,
aquí estamos teniendo unos quebrados sobre quebrado. Yo le llamo quebrado, ustedes pueden llamarle como quieran, son fracciones, son proporciones, son razones, lo que ustedes gusten, pero esto lo vieron incluso cómo se divide fracciones entre fracciones. Lo primero que nosotros, o lo primero que yo les he dicho en otros videos, es que completemos el quebrado, que arriba haya numerador y denominador y abajo haya numerador y denominador. ¿Sale? Y entonces ocupamos lo que se llama la ley del sándwich. Extremos por extremos van arriba, medios por medios van abajo. Entonces extremos por extremos sería Joule, que multiplica a kilogramo por Kelvin, y en el denominador sería kilogramo Joule. Por 1, en este caso no se pone el 1. Ocupamos el principio de simplificación que dice que todo número dividido entre sí mismo da 1. Entonces, joule sobre joule dan 1, kilogramos sobre kilogramos da 1, y solo nos quedan los kelvins, que sumados a los kelvins pues nos siguen dando kelvins. Entonces, por lo tanto, el resultado nos da 323 kelvins. Como dije anteriormente, se tiene que convertir, porque nos lo estaban dando en el inicio en grados centígrados, entonces tiene que salir igual en grados centígrados.